Te adoramos, Señor, te bendecimos, Dios. Te agradecemos que tú eres digno, engrandecemos tu nombre. Adorado es tu santo nombre, Señor. Te agradecemos y te damos gloria. Aleluya, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Dios, venimos esta mañana recordándonos y honrando la vida extraordinaria de nuestro pastor Wayman Mitchell. Él fue un esposo fiel, un padre fiel, un hombre de Dios fiel y un amigo fiel. Y aunque estamos tristes por su ida, sabemos que el cielo se alegra en su llegada. Y aún como Él acaba la carrera delante de Él, mi oración esta mañana es de que tú y yo tengamos una urgencia renovada de seguir la carrera que estamos. Señor, oramos que le des aliento a su familia, el pastor Greg Mitchell, su familia. Bendice esta gran reunión de amigos y te pedimos tu favor, habla nuestras vidas y causa una perspectiva eterna para que pueda dirigir toda vida que está aquí. Señor, ten acceso y derecho a nuestras vidas. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse esta mañana. Solo quiero, por parte de la familia y el personal aquí de Prescott, agradecerles a todos los que han hecho la inversión y apartado el tiempo para venir y celebrar la vida de nuestro pastor, nuestro fundador, el pastor Wayman Mitchell, y nos recordamos y celebramos su vida y su ministerio y su vida. Esta mañana, mientras seguimos adelante en el servicio, vamos a tener la lectura del obituario leído por el pastor Scott Lamb. Wayman Othel Mitchell nació el 9 de octubre de 1929 en Mitchell, Arkansas, para Steve y Ida Mitchell. Él falleció el 21 de septiembre del 2020 en Prescott, Arizona. Él sobrevivió por sus hijas Debbie Hasbrook y Rhonda y su esposo Jeff Renz, su hijo Greg y su esposa Lisa Mitchell, muchos nietos, bisnietos, su hermana Freddie Joe Burke, hermano Wayne Passy y otros familiares. Él fue, después de sus padres, 4 hermanos, George, Vera, JC y Pauline. Nelda, su esposa de 63 años, y 3 de sus hijos, Terry, Karen y Sharon. Wayman conoció a Nelda y se casaron en 1953. Después de la muerte repentina de su primer hijo, Terry, experimentaron una conversión muy grande por Jesucristo, la cual alteró el resto de sus vidas. Respondieron al llamado del ministerio y fueron pastores en iglesias en Wickenburg, Arizona, Victoria Island en Canadá, Phoenix, Arizona, Emmett, Idaho, Eugene, Oregón y Carson, California. En enero de 1970, ellos tomaron el pastoreado de la iglesia de Cuadrangular, aquí en Prescott, Arizona, después llamada la Casa del Alfarero. Poco después que llegaron, Dios empezó a alcanzar a grandes números de jóvenes. Durante el movimiento del pueblo de Jesús, en los principios del año 70, Dios empezó a desarrollar su plan de discipulado en la iglesia local y Wayman empezó a preparar parejas para el ministerio. Envió el primer trabajador como ministerio en 1973 y empezó su compromiso
de toda una vida de plantar iglesias. En 1976, la primera iglesia internacional fue lanzada o enviada fuera de Estados Unidos a México. Y esto empezó la pasión de Wayman por el evangelismo mundial. En 1977, él visitó Australia por primera vez y se enamoró con esa nación. Plantó el primer obrero allá en 1978. Después él y Nelda acabaron yendo a Perth, Australia Occidental, a pastorear 3 veces distintas, a la edad de 52, a la edad de 56 y una vez más a la edad de 80. Durante el tiempo de su muerte, la iglesia en Prescott se ha vuelto un movimiento mundial con 2.781 iglesias en todo el mundo, 678 en Estados Unidos y 2.153 obras internacionales. A su familia, él fue un gran ejemplo de amor, de fidelidad, de sabiduría, generosidad y de humor. A la iglesia en Prescott, él no apenas fue el que llevó muchos al Señor, pero casó parejas, dedicó hijos, enterró familiares, los aconsejó en momentos de crisis, ayudó a proveerles dirección y fue el padre o abuelo como ejemplo a muchos. Él ayudó a muchos a descubrir la voluntad de Dios para sus vidas y el entrenamiento y el apoyo necesario para cumplir la voluntad de Dios. Su sabiduría sabia, planos y entendimiento trajo bendición para el pasado y protección para el futuro. Para una gran cantidad de personas por todo el mundo, él ha sido una inspiración increíble, un ejemplo de amor, generosidad, dedicación, compromiso y fidelidad a Dios, llamado y relaciones. Él nunca tambaleó de la voluntad de Dios y ni de la palabra de Dios por 6 décadas. Como la influencia de su vida seguirá multiplicándose después de su muerte, es imposible calcular completamente en la tierra el impacto de su vida. Solo la eternidad podremos ver y entender todo el campo y el impacto de la bendición de su vida en otras personas. Segunda de Timoteo capítulo 4, 7 y 8 dice: yo he luchado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora está esperando la corona de justicia, el cual el Señor, el juez justo, me dará de recompensa en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que han esperado su venida. Queremos ahora escuchar unos elogios del pastor Mitchell, pero estos elogios queremos escuchar de hombres que tuvieron un relacionamiento con él y escuchar su perspectiva de ellos. Queremos escuchar del pastor Joe Campbell, o como él lo llamaba, Joe Camel, lo llamaba por muchos años, pastor Jonathan Heinberg, pastor Nigel Brown, que será por video, pastor Stephen Casio, pastor Richard Ruby y el pastor Greg Mitchell. Muy difícil en unos pocos minutos contarles todo lo que el pastor Mitchell ha significado para mí. 44 años. Él fue mi amigo, mi pastor, mi padre espiritual. Realmente él fue el único pastor que yo realmente tuve en 1976. Mi primera conversación, oí algunos de sus grabaciones de predicaciones. Yo estaba pastoreando en Illinois, Connie y yo, un pequeño pueblo de 1,700 personas, y lo llamé y él respondió. Tuvimos un par de pláticas después de eso y él me invitó a mí y a Connie a la conferencia en Prescott. En esa conferencia estábamos en las asambleas de Dios, fuimos salvos en las asambleas de Dios. Él nos envió a Connie y a mí a Phoenix.
Ni siquiera sabíamos lo que era ser lanzados, pero estábamos para el viaje de nuestras vidas. Eso empezó nuestro relacionamiento. Él me enseñó más del ministerio, vida, liderazgo, de cualquier otro libro que yo pude leer, cualquier programa que yo haya encontrado, más que cualquier persona que yo haya conocido. Cualquier éxito que yo tengo en el ministerio o yo en mi vida, yo le atribuyo 90% de su amor por mí, sus palabras que me habló en tiempos críticos, sus ejemplos y su transferencia o impartición. Él siempre estuvo ahí para mí, para Connie. Las temporadas cruciales, los momentos de la vida cruciales, especialmente la muerte de nuestra vida, Gail, de nuestra hija Gail. Yo estaba en las Filipinas. Él rentó un pequeño avión para sacarme de aquella isla, regresar a la ciudad de Manila para que yo pudiera regresar mi viaje a casa. Él fue instrumental. No mucho después de la muerte de mi hija, sentí que necesitábamos mudarnos de Marion, Illinois. Le dije, pastor, yo creo que Dios está tratando conmigo. Él me dijo, yo te hablo dentro de poco. Y él fue instrumental en tomar la iglesia de Chandler. Ya 36 años hemos estado ahí. Él, la bendición de nuestras vidas, él fue la persona clave que me conectó a mí y a Connie con nuestro destino. Lógico, en la iglesia de Prescott, él fue quien nos enviaron a Malasia y hizo mi sueño hacerse realidad. Por muchos años y cruzadas, el mayor milagro que yo he visto en toda mi vida fue cuando estábamos en Malasia. Connie quería regresar a los Estados Unidos. Ella no le gustaba Malasia, no le gustaba la comida, no le gustaba el tráfico, una nación musulmana. Puedo darte miles de ejemplos. Yo estaba discutiendo con ella ya hacía 3 meses, orando y ayunando, repitiendo las escrituras a ella. Mi amor, no podemos volver a casa. Ellos oraron por nosotros, invirtieron dinero en nosotros. Ella dijo, no me importa, yo quiero regresar a casa. Algunos esposos de misioneros saben lo que les estoy hablando. Yo le dije, yo voy a llamar al pastor Mitchell. Le dije, llámalo, dijo ella. Yo tengo varias cosas que quiero decirle a él. Lo llamé. Y tengo el teléfono. En aquellos días no había celulares. Y le dije al pastor Mitchell, dile a Connie que no puede regresar a casa. Le dije, mi amor, pastor Mitchell, dije que no puede regresar a casa. Ella dijo, ok, está bien. Eso fue un milagro de milagros. Hasta hoy ella ama a Malasia. Serio, mira, hasta hoy ella ama a Malasia, el pueblo en Malasia. Pero esa fue la unción de Dios. Ese fue el poder de un pastor que tenía una palabra del cielo que podía cambiar el curso de la vida de las personas. Él fue un líder increíble. Él comprobó en tiempo de crisis tras crisis por los años. Nunca se comprometió, nunca se tambaleó. Él se mantuvo agarrado a la visión de evangelismo mundial, discipulado y plantar iglesias y las misiones. El pastor Tom Payne y yo estuvimos hablando unos años atrás. Él me dijo, el pastor Mitchell nos hizo a todos más fuertes. Él le dio fuerza y fortaleza a los hombres. Y eso es verdad. Él tenía un corazón por las personas, los olvidados, los abandonados, los quebrantados, los solitarios.
las personas comunes, desde África hasta la India. Él tenía una habilidad increíble de ver en nosotros lo que no podíamos ver nosotros mismos. Y el tiempo y el corazón para desarrollarnos e invertir en nosotros. Fiel hasta el final. Tuve una conversación con él hace años atrás en el encuentro de hombres. Australia. La iglesia Liderazgo estaba en crisis en Australia, en Perth. Él tenía 80 años de edad. Yo estaba hablando con él en la plataforma después que él predicó. Le dije, pastor, usted tiene que ir allá. Usted tiene que ir. Más nadie tiene la influencia ni la habilidad de hacer lo que usted puede hacer para rescatar no solo aquella iglesia, sino todas las iglesias de Australia. Él me dijo, yo no creo que puedo hacerlo. En ese tiempo yo tenía 68 y le dijo, lógico que lo puede hacer, pastor. Ahora yo estoy llegando a 80 y me asombro de que a 80 años de edad, él tuvo un corazón tan grande por la iglesia, por los obreros, por los discípulos y por el compañerismo, que él tomó a la hermana Mitchell. Y una vez más, a los 80 años, te debe darte vergüenza si estás sentado aquí, tienes 40, 50 o 60 años y no quieres ir. Y lo volvió a hacer. Él dijo a todo el mundo, sí, Joe Camel dice que puede predicar mis sermones mejor que yo. Y eso es verdad, pero él no les contó el resto de la historia. Le dije una vez, pastor, yo puedo predicar su sermón mejor que usted. Le dije, cuando yo los predico, ellos tienen revelación. Yo estoy inspirado, tengo revelación cuando leo sus sermones y los predico. El Espíritu Santo me cubre. La última vez que estuvimos juntos en India, estábamos en conferencia, él ya está mayor, fue en diciembre, él estaba el año entero viajando, estaba a mi lado, sentado en la plataforma y se durmió en mi hombro. Eso parece que era un hábito que él tenía en sus últimos años. Yo estaba clavado en mi silla, no quería moverme, tenía miedo de perturbarlo y me acerqué y le dije, pastor, le toca. Él saltó a sus pies como un caballo de carreras, salió corriendo hacia el púlpito y empezó a predicar. Yo nunca vi un hombre, nunca vi a mejor predicador o hombre con disciplinas. Amaba el evangelio, amaba a la gente y amaba predicar. Algunas de las últimas palabras que lo escuché hablar, pastor Mark Olson y yo almorzamos con él hace unos pocos meses atrás y estábamos yendo. Él mira a Mark y le dice, Mark, espero que me dejen predicar en conferencia. ¿Quién sabe? Tal vez haya una conferencia en el cielo y me permiten predicar. Voy a cerrar con estas palabras. Mira, el hombre más grande que yo he conocido en toda mi vida. Me pregunto si él estuviera hablando hoy, ¿qué él diría? ¿Será que él te diría quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Será que él diría, aún dirás esas palabras? Aquí estoy, envíame a mí. ¿Aún arriesgarías tu vida por las naciones de la tierra? Porque prácticamente toda conversación que yo tuve con él, de una forma o de otra, en medio de esa conversación, no importa dónde estuviéramos en el mundo, él estaba hablando de las naciones, de personas, de iglesias y de la necesidad. Le voy a sentir su falta muy profundamente. Me levanté a las 3 de la mañana el otro día pensando acerca de él. ¿Quién sabe? Cuando yo entre por las puertas del cielo, tal vez oiga su voz diciéndome, Joe Camel, ven para acá.
Amén. Pastor Mitchell fue mi abuelo, mi héroe, y yo creo que unánime podemos estar todos de acuerdo de que él fue lo más parecido a Superman que tú y yo hemos conocido. Como joven me acuerdo viajando con él. En aquellos días yo pensaba que él era ya viejo, pero eso hace mucho tiempo atrás. Caminando y no poder alcanzarlo de lo rápido que andaba, pero como mi abuelo, lo que yo me acuerdo de mucho es que cuando éramos niños, él estaba muy bien siendo abuelo. Íbamos a su casa, hay muchos nietos aquí, pero cuando íbamos a su casa, él no era un hombre importante viajando por todo el mundo, no, él era abuelo, él era un abuelo. Lo interesante cuando lo pienso es que yo sé que él viajaba tanto, él viajaba todo el tiempo, eso yo lo sabía, pero no me acuerdo de que él no estaba aquí. Me acuerdo que él estaba en su casa, que estando con él. Él fue un abuelo de verdad, real. Yo tengo el honor grande de estar en la lista corta. Yo soy uno de la lista de los pastores que he sido regañado mucho por el pastor Mitchell. Y yo lo seguro que más que lo merecía. Esa es su historia para otro día. Pero mi abuelo era una roca de estabilidad, fue una roca de estabilidad para nuestra familia. Uno no se da cuenta en el momento, pero recordándome, cuando uno está al punto de tener un funeral, uno mira fotos, y todas estas fotos de mi niñez eran en casa de mis abuelos. Y la gran mayoría de fotos de mi niñez, yo estaba allí porque ahí es donde íbamos a tener una vida normal. Mi niñez, tuvimos caos en nuestra vida, pero hoy me doy cuenta, mi madre, antes yo no lo sabía, pero mi madre nos llevaba a casa de abuelo, era un lugar seguro. Mi mamá y yo y mi hermana, fueron una estabilidad para nosotros en estas fotos. Ves fotos de abuelo con todos los nietos. Él tiene estos ojos rojos, seguro que acaba de bajarse de un avión de algún lugar, pero él estaba con sus nietos. Porque él era nuestra estabilidad como la familia. Y la cena de familia, el abuelo era el que guardaba y mantenía la hora. Primero él decía que empezábamos a comer o cuando la comida estaba lista o a la hora marcada. No importa si la gente estaba ahí o no. Mamá, vamos a comer, llegó la hora y empezábamos a comer. Los que llegaban atrasados llegaban y él seguro que les decía, mira, quería esperar por ti, pero Pablo no me permitía. Y después que empezábamos a comer, él con mucho cuidado le decía a toda la familia cuántos minutos tomó para que la conversación empezara a ser humor. Y para ustedes que tienen un punto de vista de la familia Mitchell muy sagrado y muy santo, teníamos chistes bastante pesados. Y al final de la comida, él... ya cuando ya habíamos acabado, le decía a mi abuela, decía, mamá, vamos a dormir y que esta gente se vayan a su casa a descansar. Y a veces, si no entendíamos, él empezaba a apagar las luces de la casa e irse a su cama. Pero la fidelidad de mi abuelo salvó mi familia. Cuando mi padre finalmente llegó al final de su vida, decidió que iba a dejar el pecado y venir a Jesús. Él fue a la casa de mi abuelo. Él no tenía un buen relacionamiento. Mi papá guardaba monedas para ir a un teléfono público y llamar a mi abuelo y maldecir a mi abuelo, al pastor Mitchell. Pero cuando él quiso salvarse en medio de la noche, fue a visitar al pastor Mitchell, fue a su casa, el pastor Mitchell oró con él, lo llevó a Jesús. Y el motivo fue porque él no vacilaba, él no cambiaba. Muchas personas han dicho muchas cosas, pero una cosa que nunca puedes decir de mi abuelo es que él cambió. Punto. Tú puedes
comprar las cintas de grabación y todo. Los antiguos él hablaba más rápido, pero él decía la misma cosa. Él contaba un chiste a veces con respecto de estar internacional predicando en algún lugar y el traductor o el intérprete que estaba con él en algún punto se rendía y seguía diciendo, él dice la misma cosa, dice la misma cosa, dice la misma cosa. Y eso es un chiste, una broma, pero si tú te acuerdas y miras los últimos 50 años, ese fue exactamente quien él fue. Él siguió diciendo la misma cosa por todo el tiempo. Cuando yo no estaba a salvo y yo era un niño de iglesia sucio y pecador, habían tiempos en el medio de la noche en que yo estaba lleno de pánico de que el rapto había ocurrido. Yo sé que a ninguno de ustedes eso nunca le ha pasado. Pero ¿cómo te das cuenta si el rapto sucedió, verdad? Tú agarras el teléfono y llamas 776-1048, el teléfono de mi abuelo, y dejabas que sonaba hasta que a veces él acababa de llegar de África y decía, aló, y colgabas. Gracias, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. ¿Por qué? Porque en mis años de adolescente y tonto de todos los jóvenes en el planeta, era la única persona que yo sabía sin ninguna duda que no iba a perder el rapto, porque su fe era firme. Yo quiero decir que si mis llamadas de medianoche le costaron años de vida, yo pido perdón por eso, pero me acuerdo que una vez él predicó y mencionó, yo recibo estas llamadas en el medio de la noche. Y yo creo que la gente está poniéndome maldiciones. Lo único que yo hago es que cuelgo el teléfono y digo, te devuelvo esa maldición sobre él 100%. Yo sobreviví, gracias a Dios. Pero en el 2006 tuve el privilegio de viajar con mi abuelo a India. Él estaba predicando en una conferencia en diciembre de 2006. Fue una cruzada de milagros. Y en la cruzada, un gran grupo de gypsies vinieron, creo que eran 50 o más. Fue un tiempo increíble. Y después estábamos con el pastor Campbell, Dan Rubianes, y él preguntando, ¿quiénes son esos? Y le estaban preguntando, son gitanos. Hubo un gran silencio. Y después mi abuelo dijo, yo puedo hacer una iglesia con esos jóvenes, con esos gitanos. Déjame decirte, para un hombre que tenía en aquel entonces 77 años liderando nuestro compañerismo con autoridad y posición, él vio un grupo de personas necesitadas y su respuesta es, yo puedo pastorearlos, yo puedo ayudarlos, porque ese era quien él era. Para él nunca se trató de estar mandando, de tener una posición. Él pasó toda su vida ayudando personas necesitadas y heridas como tú y yo. Nunca trató de ser grande y él fue el mayor de todos. Jack London escribió un poema y él dijo, yo prefiero ser cenizas que polvo. Yo prefiero que mi luz se apague en una explosión o que sea apagada por humo. No quiero perder mis días tratando de estirarlos. Voy a usar mi tiempo. Y mi abuelo usó cada último minuto de su tiempo y lo usó bien. Y fue un honor haberlo conocido. It's an incredible honor Es to un honor speak at Pastor increíble Mitchell's hablar funeral, en and el I funeral del thank pastor God Mitchell y le agradezco a for His Dios grace. por I su can gracia. remember the Me first acuerdo words I ever las spoke to primeras Pastor palabras que yo Mitchell le hablé al pastor as a new Mitchell convert. como I un can nuevo remember the converso. words He Me acuerdo spoke to las me palabras when que él I me habló opened up in prayer cuando for the yo hablé en first time oración ever por in primera vez 1984, en Perth, West Australia. 1984 en Perth, I Australia. can recall him Me walking past acuerdo me at an él Australian pasando por mí conference en and Australia en patting la me on the conferencia. stomach Me saying, golpeaba el too estómago y me much bread, decía, Nigel, too demasiado much pan, bread, Nigel, demasiado pan. and walking away, Y después seguía chuckling to caminando, himself. riéndose. I can remember him Me acuerdo defending de me él defendiéndome publicly públicamente when
At Gideon's Spring, a Jewish guide took exception to judeo, my explanation of what happened. no le gustó mi It explicación so de lo que irritated había Pastor pasado. Mitchell. He Y just went to eso, bat for me. el pastor Mitchell fue a defenderme. I remember his kind Me words acuerdo and sus his hand palabras upon my amables y back. su I mano en remember mi him. espalda. Me acuerdo de I él. remember him laughing and watching other riendo. people make him laugh. Hablando His con shoulders otros y hacerlos shaking reír. and wiping his tears. Y a veces lo he See, visto memories flood estar in. limpiando sus lágrimas. Pero mira, And you las realize that memorias amongst nos llenan la all mente, the uno se da incredibly cuenta special people que en medio that de you todas love las and you personas know, increíbles que amas y what he conoces y quieres, spoke mattered to you. lo que él hablaba His opinion importaba. you Su revered, his opinión attitudes you revelaba watched, su his spirit importancia, you su wanted to espíritu emulate, his life era importante para inspired you él. to Él live te for God like inspiraba perhaps a nobody hablar else because por Dios como he ningún was otro, our Father. porque él era nuestro Padre. He was a father to Él us. era I un padre wasn't para there nosotros. Yo when no estaba ahí. Pastor Mitchell first Cuando went el to pastor Australia in Mitchell primero fue a 1978 or Australia en 1978, with him in his time o at Mount cuando él Lawley estuvo Church después between en la iglesia 1981 and en 82. I was 1981 y invited to a 82, pero yo lunch fui invitado a un with Carol almuerzo because she con was Carol, saved porque ella estaba salva under his ministry at bajo su that time ministerio. when she was 14 years old. And so I was allowed to come Y to this lunch as a husband, a hanger-on, Mientras an estaba con el imposter esposo at y the estaba con table el of the pastor en great. la mesa But I del watched gran, this pero group of older Aussie saints cuando reminiscing and laughing with Pastor Mitchell. nos Because they wanted reíamos to del honor pastor him, they Mitchell, wanted to express their gratitude, they queríamos wanted to let him expresar know su- that they were still by the stuff. que supiéramos que él aún And they estaba haciendo represented it, they la represented voluntad a de Dios. powerful Eso wing of our fellowship representaba una that Australia is today, movimiento with poderoso de incredible nuestro men and women of compañerismo God que and es influence Australia, all over the increíble world. movimiento de Dios. I look back to last year at Me our acuerdo conference el when año we pasado en nuestra celebrated with conferencia Pastor que Mitchell celebramos con his el pastor 90th Mitchell birthday, and we su wanted to make a 90 statement to him. cumpleaños, queríamos hacerle And una so we fiesta brought to especial the stage a y large llevamos a la segment of the plataforma pastors and wives from the UK fellowship. del And we wanted compañerismo to de say to him, Australia. Pastor Queríamos Mitchell, decirle al you pastor remember in Mitchell, 1982, it acuérdese was en August, when you 1982, went to a en little agosto, town cuando called usted fue a un Thetford. pequeño pueblo llamado Thetford y You spoke estamos to a little aquí. group of Y people usted and habló con un made them pequeño grupo change de their way. personas They'd que los set hizo out their cambiar su camino, chairs from a circle prepararon to la rows silla de un because you said, I want círculo to a preach. hileras I want to porque preach to you. usted dijo quiero And predicar because of your y por vision, causa de su Australians visión, and Americans Australia y began to Estados come Unidos to the empezaron a UK, llegar to a Norwich, Alemania, Belfast, a London, Norwich, a Scotland, Belfast, a Wales, Londres, Liverpool, a Liverpool, all with a dream Belfast, for a todos con el future, sueño para un for futuro, Christ, in para Christ, for the Cristo, en UK. And Cristo, we wanted por to say, Pastor, Inglaterra. Y queríamos decirle, Pastor look what Mitchell, God has done. mire lo que Dios ha hecho. And we feel like here in the Y UK we're sentimos que aquí en just Inglaterra beginning. estamos empezando. I want to show you a Quiero picture. enseñarles una Now, foto. at first glance, this might not mean much Esto to tal you, vez no but sea these mucho three para young usted, men pero are estos tres pastors. jóvenes pastores, They're pastors from our church in Waltham pastores de nuestra Forest. They're iglesia, just Waltham beginning their Forest, ministry. estaban And empezando this su was last ministerio. year Esto at fue el the año men's pasado meeting we have en every el year with encuentro Pastor de Mitchell. discipulado de hombres que teníamos todos los años And the con reason why I Pastor like Mitchell. it is Y it me encanta esta foto communicates porque comunica to me who he was. a mí and what he quién meant él to era us. y lo que él He was significaba para loved nosotros. because Él he era amado loved. These men porque él felt amaba. it. Estos hombres They sentían su felt that he amor, had their best sentían interests at heart, that he que él genuinely quería lo mejor wanted para ellos, them que genuinamente to be quería what que ellos Christ llegaran a intended ser lo them que to Dios be. quería He que ellos lived fueran. to Él disciple, vivía and para the sincere discipular. desire to see El somebody deseo else sincero de ver a fulfill the will of otros God for their cumplir la lives voluntad de is Dios what para we sus caught vidas. from him. Ellos I lo stand amaban. behind this Y yo estoy pulpit. detrás de este púlpito. I stand here Estoy today aquí and hoy I guess I feel y safe, me I feel siento seguro, secure. me siento protegido. I feel under the Me shadow of the siento bajo Almighty's wing. la sombra de Because las alas it's del here that I've Todopoderoso, porque es experienced aquí que yo he God. experimentado a Dios. I've experienced such joy, you Experimentado want to jump out of your skin. tanto gozo, I've tanta experienced alegría, y His grace in experimentado su times of gracia pressure en and tiempos de challenge. presión y retos. And the reason why I Y el mention motivo it por el is cual because yo it lo digo represents es the will of porque God representa la for my voluntad de life, a Dios para place mi that I vida, ran un from lugar del for cual yo many huí de él years. por muchos años. But like many of you, Pero como muchos de ustedes, it was Pastor Mitchell fue el who pastor challenged Mitchell us. que nos At retaba critical en times, He tiempos saved our críticos y ministries. salvó nuestros He ministerios. exhorted us. Él nos He made regañaba, us see the Él nos hizo value, ver the el valor priority de las of living prioridades for God de with all of vivir your para Dios heart. con todo tu And so corazón. now again, I find myself Y drawn ahora to Pastor yo Mitchell's me example encuentro of how he made the will of God the inclinado al the ejemplo everything del of pastor his Mitchell, life. cómo él hizo que la And how voluntad he
de Dios para kept todo en on su vida, despite como the él siguió challenges, the assaults, and the adelante trials, a pesar de los and he kept desafíos, on ataques, right to the y él end. siguió adelante You see, for hasta many el of final. us, Para muchos de nosotros, we mira, found the will of God encontramos for la our voluntad de lives Dios through para this nuestras vidas fellowship. a través de este compañerismo. We found it to be Encontramos the best de place. ser el mejor lugar. And I want to thank Y you, yo Pastor quiero Mitchell. agradecerle, Pastor Mitchell. Amen. Amén. Yo tuve el privilegio de poder viajar y estar con el pastor Mitchell en el los fines días de su vida, y unas pocas cosas que no me voy a poder olvidar del pastor Mitchell, quién él era. Primero, él inspiraba. Él siempre decía, cualquier cosa que yo hago, tú puedes hacer, y si tú estabas en una cruzada de milagro, tú entendías que esto era el himno de su vida. Él vivía para ver a otros alcanzar su destino en Cristo. El pastor tenía la habilidad increíble de inspirar a hombres que creyeran que podían hacer algo poderoso para Dios. Al final de una cruzada de milagros, él típicamente decía, eso es todo lo que yo tengo, vamos a comer algo. Pero él llamaba a los pastores que estaban en la cruzada de milagro, vinieran adelante en la plataforma, cualquiera en la audiencia que quería oración o quería sanidad, que vengan aquí al frente. Y decía el pastor Mitchell, él quitaba la alabanza y la adoración de él y siempre lo ponía en Cristo. Él guiaba, por ejemplo, en toda área de vida. Y yo rápidamente descubrí en los pocos viajes que tuve con él que el cansancio del viaje nunca estaba en su vocabulario. Yo nunca lo podía usar, aunque yo estuviera muriéndome de cansado. El trabajo del ministerio tenía prioridad sobre el sueño. Durante el tiempo que yo pude estar con el pastor, él pudo inspirar hombres para lo sobrenatural. Y fue increíble para mí que no importa con quién él estaba hablando, él siempre veía el potencial de Dios en cada hombre. El pastor inspiraba. Él también trabajaba duro mientras viajando con el pastor Mitchell al final de su vida. La gente quedaban asombrados de un hombre que ya con 90 años caminaba, y imagínate, viajando y predicando. Mientras él estaba muerto de cansado, él siempre estaba listo para trabajar en la palabra de Dios. Muchas veces después de un viaje internacional, él se levantaba temprano por la mañana y trabajaba en sermones con los pastores de la nación que le estaba. El pastor también tuvo rutinas sorprendentes que yo tuve que aprender y adaptarme a ellas. Rápidamente íbamos a manejar al aeropuerto de Phoenix y allí parábamos en una gasolinera llamada Circle K. Le dijo, Steve, para en el Circle K, quiero comprar un café y unas sabritas. A las 2 de la mañana está tomando café negro y comiendo chitos. Eso probablemente ayudó a preservar su vida. Igual regresando de Phoenix después de un viaje largo, él estaba completamente durmiendo. Podíamos estar en un terremoto y él no se levantaba, pero enseguida que llegáramos a la salida en la calle Nuevo River, había una gasolinera y un lugar donde venden sándwiches. Steve, rápido, se levantaba, vamos a comer un sándwich. Muchas veces eso era a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana y estábamos comiendo Subways. El pastor Mitchell nunca perdió su sentido de humor. Me acuerdo que estábamos haciendo una cruzada de milagros en España. La noche anterior nos íbamos a ir y había un concierto frente al hotel donde estábamos y era tan alto que el hotel entero estaba temblando. Y sin pensarlo, yo le dije, pastor, los voy a ayudar. El pastor escucha esto los va a ayudar a usted para unos tapones de oído, y le di unos 2 tamaños distintos de tapones de oído para que usara, y yo no me había dado cuenta a este punto de que él sin su dispositivo de audición, él estaba completamente sordo. Él los toma y me dice gracias. La mañana siguiente en el aeropuerto, él me devuelve los tapones de oído y me dice, lo siento, Steve, yo perdí el otro par.
Y yo le dije, ok, ¿y qué le hiciste? Él me dijo, bueno, los comí. Yo le dije, estos los ayudan a dormir, pastor. Y él dijo, oh, gracias. Mi próxima pregunta, yo le dije, pastor, ¿ayudaron? Sí, dormí como un bebé. Él nunca perdió su sentido de humor. No me imaginaría con el pastor Mitchell comiendo tapones de oído. Me acuerdo que el pastor y yo acabamos un día largo, él estaba cansado y cuando regresamos al hotel le dije lo agradecido que yo estaba de ser parte de lo que Dios estaba haciendo en su ministerio. Le dije, pastor, usted aún tiene mucho que dar. Y su respuesta fue, Esteban, aún queda más trabajo que hacer. 90 años de edad y él dijo, aún queda más trabajo que hacer. El pastor estaba y era comprometido. Él hizo lo mejor de cada momento e invertía en la vida de personas en todo su alrededor. Aun cuando su mente y su cuerpo no permitían que él siguiera predicando o que viajara. A veces cuando tenía que quedarse en casa durante el servicio, él decía, ¿puedo mirar al pastor Greg predicar por el live stream, por la televisión? También en el último mes de la vida del pastor, él aún oraba por los enfermos. Y celebramos la vida de Chris Franklin hace unas pocas semanas antes de ella morir. Chris Hart y el pastor Mitchell fueron a su casa, impusieron manos por ella y oraron por ella. Cuando yo vi al pastor Mitchell en sus últimos meses de su vida orando por personas, aun cuando estaba en casa, eso fue como que la neblina se quitaba de sus ojos y estaba claro en ese momento al final de su vida la pasión de él por los demás. Nunca se vaciló. Yo nunca dejé de impresionarme cuánto café él tomaba. A veces durante el día él tomaba varias jarras de café durante el día. A veces por la noche seguía tomando café. Mucho café. Y siempre tenía unos paquetitos de azúcar Splendor para tomar. Aún en los últimos años de su vida, él estaba listo para pasar a un Starbucks para tomar y pedir un Tall Mocha Frappuccino con Splendor. El legado del pastor Mitchell vivirá más que él, porque la visión y la pasión que Dios le dio ha sido transmitida con éxito a miles de hombres por todo el compañerismo y él seguirá reproduciéndose. Nosotros seguiremos reproduciendo esa visión. Nuestro compañerismo dice que cambiando vidas, alcanzando el mundo, Jesucristo no solamente dio su vida para que eso fuera un legado, sino una realidad. El pastor decía, tú pastoreas a personas de dos maneras, o tú los pastoreas o los preparabas. Él nos ha preparado para ir a todo el mundo. Gracias. Eres un gran honor estar aquí y poder participar en esta asamblea solemne celebrando la vida del pastor Mitchell. Y yo quiero decirles una historia. Hace un par de años atrás yo encontré un hecho muy claro. El pastor Juan Pablo fue quien me lo dijo y me hizo darme cuenta y estudiarlo. El río Amazonas es el río más grande del mundo. Muchos discuten eso entre el río Amazonas y el río Nilo, pero es verdad, el agua viene de las montañas Andes, que son las montañas más altas del mundo, de la base al pico. Y si tú has volado a Santiago, Chile o a Sudamérica, miras la altura, te quedas asombrado porque son tan altas y cubiertas de nieve. Y las aguas corren bajo las montañas de los Andes en gran fuerza y viajan más de 4,000 millas y llegan al océano Atlántico. Pero la fuerza de ese río es tan fuerte que el agua fresca
del río llegan a 250 millas al océano y 150 kilómetros o millas de anchura. Y puedes encontrar peces de agua fresca en el medio del océano. Y yo pienso de eso y me acuerdo de la vida del pastor Mitchell, porque su vida fue una vida con fuerza. Y la fuerza y el poder de su vida va a seguir adelante de de su tumba, y va a seguir haciendo impacto porque ese llamado que Él nos dio seguirá adelante. Y quiero que tú pienses, no voy a leer la escritura porque yo sé que muchos pastores y gente que conocen la Biblia están mirando, pero ¿te acuerdas la historia de que Eliseo está en su muerte y el rey Joás viene y está preocupado con su futuro? Este gran hombre va a guiar los carros de Israel. Vienen los hombres de a caballo. Este hombre viene preocupado y dice, ¿cómo será el futuro? Y yo me puse a pensar de esa historia contigo, porque muchos conocen la historia, porque quería decirles, el pastor Mitchell, mira, él terminó fuerte. Yo quería darte la historia de Elías, porque mira, él estaba en el medio de su muerte, pero tenía pasión, él aún se importaba, él aún estaba listo para luchar. No puedo describírtelo de otra manera, de que había algo en él, que él acabó bien. Él pasó su vida en la obra de Dios y quería hacer tanto más para Dios. Él hizo tanto que se olvidaba su edad, se olvidaba cuántos años, sus viajes anuales, todos los años de 1985 hasta el año pasado. Mira, Ciudad México, Australia, Rusia, Guam, Holanda, España, Inglaterra. Y estamos hablando de un hombre que tiene más de 85 años, todos los años, no solamente, sin hablar las iglesias domésticas. Yo era un poco egoísta. ¿Por qué no lo dejan tranquilo estos pastores internacionales si no viene solo aquí a Texas? Porque yo solo pensaba de él, pero agradecíamos su ministerio. El año pasado me puse a pensar, dentro de una semana va a ser un año. Él vino por la última vez en San Antonio, él nos bendijo, él estuvo allá por muchas décadas predicando a nosotros, y fue su aniversario de 90 años, le íbamos a hacer una gran fiesta, y después del servicio de por la mañana del seminario a las 9:45, llevamos al pastor Mitchell a la oficina, prepararon toda la plataforma con un gran pastel, globos, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños tamaño Texas enorme, y teníamos tanque, teníamos música mariachi, teníamos soldados. Era como que íbamos a preparar, a repetir la batalla del Álamo, toda esta gente esperando y están todos escondidos. Enseguida que empieza el servicio, vamos a hacerlo. El pastor Mitchell se pone, predica 30 minutos y después pasó 45 minutos orando por los enfermos. En aquel día yo creo que él vio el pastel y todo eso, pero él dijo no, él estaba ocupado él está orando por la gente. 45, levantando las piernas, así agachado, oró por tantas personas de esa manera que mujeres que estaban en el otro salón mirando en la pantalla diciendo, cada vez que él se arrodillaba, ellos se va a caer, pero no lo hacía. Yo viajé con él muchas veces, comiendo con él en la mesa, hablando de una energía, una vida, visión. Esto era su carga. Alguien dijo que probablemente hay más de 100 biografías en la Biblia, 2/3 partes de ellas acababan mal. La vida del pastor Mitchell no acabó mal. Él estaba en el filo como el profeta, él aún se importaba y él aún quería hacer algo para Dios, pero hubo algo más, y el pastor Mitchell tenía una carga por la próxima generación. Aquí vemos a Eliseo. Esto no fue solamente de Eliseo, pero mira, de un hombre joven. Y esa historia se trata de un hombre que sabe que está mayor, que está al punto de irse, pero solo se importa qué puede transferir o impartir al próximo joven, al próximo hombre. Le dice, agarra una flecha y tírala por la ventana, agarra un arco. Y dice la Biblia que cuando Joás agarra el arco, dice que Elías pone su mano y la pone sobre su mano y lo pone. Déjame decirte algo acerca del pastor Mitchell. Cada vez que tú encuentras un hombre que está dispuesto, cada vez que le encontraba un hombre dispuesto a agarrar el arco, él ponía su mano. Cada vez que le encontraba un hombre que tenía una carga, que quería hacer algo para Dios, estás escuchando esta mañana, sus ojos brillaban, la gente estaba alegre, él se alegraba acerca de ellos. Todos los años él venía, teníamos nuestros seminarios, hombres se reunían para escuchar su entendimiento, su sabiduría, y eso lo alegraba. Cuando él veía a un hombre, tal vez estaba mirando, si él estuviera, mira, déjame decirte, hay algo muy especial. Nos olvidamos en el mundo religioso, nadie se importa de los hombres.
No hay mecanismo para que los hombres sean levantados ni preparados. Ningún hombre tiene la idea. Van y gastan dinero en una escuela bíblica. Yo estoy tan feliz que yo fui salvo en un compañerismo donde el pastor Mitchell y lo puso en el pastor Warner, que si hay un joven que quiere tomar el arco, pon su mano sobre ese hombre. Porque ese joven puede tener impacto, ese hombre puede hacer impacto. Yo me acuerdo en 1994, yo fui con el pastor Mitchell a una cruzada en Costa Rica. Por la mañana estábamos teniendo seminarios y yo conocí al pastor Mitchell, pero no lo conocía muy bien. Pero nunca me olvidaré que después de los seminarios me dijo, vamos. En aquel entonces la iglesia estaba en el centro, fuimos por el centro y entonces él quería ir a comprar zapatos. Entonces entramos en una zapatería y me dice, tradúceme. Y yo dije, ahora sí me descubrió, dije, pregúntale cuánto valen esos zapatos. Yo le dije, ¿cuántos son? Les dije. Enseguida descubrió de que yo no hablaba español, pero, ¿sabes? Me acuerdo de aquel día que encontramos un restaurante italiano en el centro de San José, Costa Rica, y sentamos ahí por 3 horas y hablamos. Y déjame decirte, el pastor Mitchell me habló, me retó, me desafió, dijo cosas, habló cosas en mí, yo pude responder. Aún le agradezco a Dios de que tengo un padre que tiene la misma edad. Él habló cosas conmigo de una manera fuerte y firme, 3 horas. Y yo me acuerdo de decirle, pastor Mitchell, ¿qué usted le diría a un joven que un día yo quiero tener esa clase de ministerio? Y él no se rió, él me ignoró, me dijo, esto es lo que tú necesitas saber. Y empezó a hablarme y a decirme historias de horror, de violaciones, hombres que lo habían vertido, lo traicionaron misionarios que sabían que se iban a ir, que él tuvo que ir, pero él lo puso todo en la mesa, porque mira, si tú pones tu mano en el arco, yo la pondré. Si tú decides hacerlo, yo te respaldo. Y este día estamos aquí reunidos. Mira, miles de predicadores y miles más que serán predicadores, hombres que anhelan el ministerio, porque eso fue algo en él. Y de la misma manera que Steven dijo, él se reunía en estas cruzadas, todo lo que tú ves que yo hago, tú lo puedes hacer. Si tú pones tu mano, yo pondré mi mano. Y eso hizo algo en nosotros. Una última cosa que quiero decir es que la vida del pastor Mitchell es una fuerza que seguirá adelante. Porque escúchame bien, como el río Amazonas, el gran río Amazonas, que su agua sigue, su vida seguirá. Esto no es el fin. Si estamos sentados aquí esta mañana diciendo como el rey Joás, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso no es quien somos, eso no es lo que él puso en nosotros. Está el final interesante de la historia, que la Biblia dice que Eliseo muere y están reunidos en su funeral. Y mientras están reunidos en ese funeral para otro hombre, el enemigo los ataca y todos salen huyendo y dejan el cadáver del hombre que murió. Y dice la Biblia que lo tiran en una tumba, la cual era la tumba de Eliseo. Pero cuando toca los huesos de Eliseo, ese hombre volvió a la vida. Déjame decirte algo esta mañana. Por causa de la vida del pastor Mitchell y de su ministerio, hay muchos jóvenes que están muertos, que van a regresar, se van a salvar y van a volver a la vida, porque los huesos van a vivir. Amén. Quiero decirte, yo entiendo, yo sé que estamos online por la internet, yo quiero decirle a todos, mira, a Setson Nandanguapo, quiero decirle a Jorge Calabaza, a Patrick Nemía, a Edward Zafa y a Alberto Buenaventura. Quiero decirle a nuestros hermanos en Europa que están en decirles, mira, por todo el mundo quiero animarlos de que lo que nosotros tenemos sigue, lo que Él impartió en nosotros existe. Su espíritu no está solo en nosotros, pero están los discípulos jóvenes sentados ahora en África, o sentados en Europa, o sentados en Asia. De ese espíritu aún existe. Quiero decirte, hay personas que van a venir para nosotros un día, van a decir, ¿cómo era Él? Van a llamarnos a un lado y pedirnos historias porque no estaban vivos, no estaban salvos, pero tocaron sus huesos y tendrán el mismo espíritu y tendrán el mismo fuego. Porque esto es quien Él es y esto es lo que Él impartió. Y quiero animarte. Tú y yo, y quiero hablarle a mis compañeros pastores, especialmente muchos de nosotros que tenemos tiempo, a quien mucho se le has dado, mucho le es requerido. Qué gran privilegio
conocer a un gran hombre. Qué gran privilegio estar ahí. Dentro de 50 años, si Jesús se demora, habrán librerías hablando de la vida del pastor Mitchell, y tú y yo pudimos vivirlo. Tú y yo pudimos verlo. Muchos de nosotros nos sentamos con él tomando café mientras él nos contaba historia, y aguántame el micrófono mientras él oraba por un enfermo. Tenemos que ser buenos administradores de esto, porque su espíritu sigue viviendo. El espíritu de Eliseo no está en ningún hombre, sino que es el espíritu del avivamiento, y Dios nos visitó de una manera con mucha gracia, y hay un mundo afuera que está muerto, que lo que tenemos puede hacerlos vivir. Dios los bendiga. Amén. Quiero empezar a agradecerle a todos que están aquí, que hiciste el esfuerzo para venir y honrar a nuestro Padre, y estoy muy agradecido por eso. Todos los que están viendo por la internet, quiero agradecerle a varias personas antes de hablarle de mi papá. Primero quiero agradecerle a John y Erin Mayolo, que con unas pocas horas de aviso les pedí que si estaban dispuestos a cuidar a mi padre, y hicieron eso en poco aviso. Se mudaron, vivieron con él en los últimos meses de su vida. Nosotros estamos tan agradecidos que ustedes permitieron que él viviera en casa, lo cuidaron con amor y dignidad, y lo llevaban de un lado al otro que él necesitaba que lo ayudaran, pero somos muy agradecidos que permitieron que él viera a su familia en sus últimos días. Quiero agradecerle a Stevie y Emily Casio. Los trajimos a personal para que viajara con mi papá. Él ayudó con mi papá tuviera 9 meses más de ministerio efectivo, porque él pudo viajar con él, pero él hizo mucho más que eso. Steven tiene un corazón de siervo. Steven y Emily, sus vidas era basado en la vida de mi padre. Yo estoy increíblemente agradecido. Ustedes tienen un gran futuro por un corazón de siervo. Jesse Morales, gracias mucho. Me ayudaste a cuidar la dignidad y a preservar la dignidad de mi padre, a cuidarlo. Y muchos de ustedes, que ustedes le cocinaron a él, lo llevaron a comer, lo invitaron a tomar café. Tantas personas, los Sullivans, los Harts, los Bowmans, los Morales, muchos de ustedes que lo cuidaron, les agradezco eso. Yo quiero agradecerle a varias personas que no están aquí, están en el cielo con mis padres, y van a poner fotos en la pantalla. Y esta foto es de mis padres. Es una foto muy bella, no es muy clara al momento. Ahí viene. ¿Va a venir la foto o no va a venir la foto? ¿Va a venir? ¿Viene o no viene? No hay foto. Hijo, y ahora, dificultades técnicas. Bueno, les voy a contar de ellos. Es una foto de palabras. La foto que les iba a enseñar era de mi tío George y Ion, su esposa Mitchell. Ellos, el hermano mayor de mi padre. George y Ion Mitchell eran cristianos. Mis padres no lo eran. Mis padres eran impíos. Solo iban a la iglesia, fueron a la iglesia un par de veces en toda su vida. Pero su primera hija, Terry, mi hermana mayor, murió a los 10 meses. Mis padres, sus corazones fueron quebrantados, no tenían dinero, y mi tío Jorge le dio a mi padre un cheque en blanco. Le dijo: paga por el funeral de este cheque. Pero más que darles dinero, Jorge y John le dijeron a mis padres de la esperanza en Jesucristo, y los invitaron a la iglesia, y mis padres se salvaron. Mi papá dijo que no tenían mucha revelación al principio, pero Ion era una gran cocinera, y siguieron viendo. Cuando siguieron viendo suficientes veces, tuvieron su propia revelación con Jesucristo. Déjame decirte, su hija Nanalí está aquí, mi sobrina Nanalí, y sus hijos y sus nietos, tú los ves aquí. Tantas personas que están aquí. Nanalí,
Hay casi 2.800 iglesias por todo el mundo, multiplicadas, miles de personas salvas todos los meses. Tus padres tienen parte en cada uno de ellos y yo honro eso. Quiero decirle un par de cosas a mi padre. Mi padre era consistente. Él fue exactamente la misma persona en privado como él era en público. Él fue el mismo en casa como él era en la iglesia. Y así es como él siempre fue. Él tenía una relación consistente con Dios, leyendo su Biblia, orando. Si él llegaba a las 2 de la mañana, no importa, 7 de la mañana, él estaba en la oración. Él fue consistente de muchas maneras. Él le encantaba el helado, siempre vainilla. Yo le contaba muchas veces, mira, hay 1000 sabores, ¿y por qué voy a pedir otro sabor si hay vainilla? Así es como sabíamos lo enfermo que estaba papá. Un mes antes de morir, fuimos a llevarlo a comer helado y ¿qué sabor quieres? Él me dijo, oh, mantequilla con nueces. Yo dije, oh, este hombre no está bien, dije. Papá amaba a mamá. Como niños, nuestra familia, nosotros sabíamos lo que era el amor porque lo vimos todas nuestras vidas. Vieron la foto en la pantalla, está atrás de la pantalla. Eso no eran de pose. Lo vimos en todas nuestras vidas. Papá y mamá siempre estaban abrazados, amándose, dándose las manos. Y cuando éramos niños, ay, mira, pero sabíamos lo que era el amor. Papá amó a su familia, los corrigió, dio un ejemplo. Él mostró afecto, amor y nos dijo que nos amaba. Cuando se dio cuenta que el final estaba llegando, nos llamó todos sus hijos uno por uno. Nos dijo palabras de amor y de adoración, de elogio. Pero lo maravilloso, eso no fue nada nuevo. Habíamos escuchado eso todas nuestras vidas. Probablemente sus últimas palabras fueron palabras que nos decía a todos nosotros en su cama de muerte que nos amaba. Dios nos dio un gran regalo, aunque él tuvo demencia a sus últimos días, pero nos llamó por nombre y nos dijo que nos amaba. Él amó su familia de muchas maneras. No sé si tienen la foto. Tenían la otra foto, pero ahora no estamos bien con las fotos hoy, pero unos meses antes de que papá murió, el pastor Micho lo ves a él leyendo una historia de niños a su bisnieta Nelly. Mi padre era un hombre muy humilde. Los hombres que hablaron mencionaron que era un hombre humilde. Él nunca tomó crédito, él nunca trató de orgullarse. Lo que él ha hecho fue increíble, pero él nunca contaba la historia de una manera que le llamó atención a él mismo. Él siempre dijo, si le preguntas, cuando hablaba de la maravillosa obra de Dios, él decía, esta es una obra de Dios y no de hombres. Todo lo que tú ves que yo hago, tú puedes hacer. Y así es como él vivió su vida. Mi padre fue el hombre que trabajaba más duro en otros. Lo siento, de James Brown, que tenía una música, pero era un hombre más duro, trabajador, vivo. Él murió unas pocas semanas antes de 91 años, pero él no solo vivió mucho tiempo, él vivió vidas, múltiples vidas en sus años, constantemente estudiando, trabajando, animando, hablándole a hombres. Su horario de viaje loco, la gente me decía cansado de viaje. Él decía cansado de viajes para las personas que tienen lástima. Y mi padre era muy agradecido, especialmente a Dios. Mi padre nunca perdió la maravilla de su salvación. Él no fue criado en la iglesia. Él pensaba que era increíble de que Dios salvara a alguien como él. Él pensó que era increíble de que él pudo hacer la voluntad de Dios y él era agradecido. Él era tan agradecido con las personas de la iglesia de Prescott, a cualquiera que venía a la conferencia, que hacía una contribución, a pastores y trabajadores y obreros que estaban con él. Él era un hombre agradecido, fue la marca de su vida. De mis hermanas y yo, Debbie, Ronda, hemos compartido nuestro Padre con el mundo, con ustedes, y ha sido nuestro gran privilegio en toda nuestra vida. De mí mismo, cuando
yo era joven y tonto, me molestaba cuando me preguntaban, ¿tú vas a ser como tu papá cuando crezcas? Pero ahora puedo decirte, papá, un día cuando yo crezca, yo quiero ser igual que tú.
este tiempo queremos pedirle que vengan, por favor, los portadores del féretro. Quédense en su silla, por favor, mientras salen con el pastor Mitchell. Y voy a pedir que la familia pueda seguirlos a la carroza fúnebre. Por favor, pónganse todos de pie en este auditorio. Como el pastor mencionó, todos nos encantaría tener que este gran grupo de personas, el servicio de entierro será disminuido por las restricciones de COVID, será un servicio privado. Esto concluye nuestro servicio, pero como hemos escuchado repetidamente esta mañana, esto no concluye el espíritu, la visión, el corazón y el fuego de nuestro compañerismo. Si todos nosotros esta mañana en este auditorio y por la internet, toda persona que está asistiendo online por todo el mundo, toma a corazón las cosas prácticas que el pastor Mitchell impartió en todos nosotros, veremos un avivamiento en esta generación, veremos un movimiento increíble de Dios. Este no es el fin, seguimos adelante. Quiero pedir también que por favor nos ayuden cuando salen, si pueden salir pacientemente y con cuidado y permitiendo espacio en el estacionamiento. Y también por último, Glenn Clark, su servicio de celebración de su vida, pueden encontrarlo en victorychapelguam.com y eso es a las 11 de la mañana, 3 de octubre a las 11, eso será por la noche. Mientras cerramos en oración esta mañana, Padre Dios, te agradecemos por el legado y los puntos de referencia que tenemos visto y observado en nuestro pastor, el pastor Wayman Mitchell. Te estoy pidiendo, Señor, que tú sigas esta obra con una fuerza mayor. Dios, que haya un derramamiento de avivamiento en toda tribu, en toda nación. Te damos gloria, te damos, Lord, por todo lo que estás haciendo, todo lo que vas a hacer. Que todas las personas regresen a su casa seguros, a sus ciudades, y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y gracias a todos.